Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Gracias por asistir a la sesión del día de hoy. Bien, vamos a revisar rápidamente los 4 ejercicios que estuvieron puestos hoy día que estuvieron puestos en el examen para ver que estaba fácil su resolución y que tienen que tomar atención cuando resuelven esos exámenes, ¿sí? Entonces, si revisamos primero eso. Nosotros teníamos, o las pruebas que le tomé, tenía únicamente 4 ejercicios distribuidos para ustedes, donde el primer ejercicio, sí, aquí hay problema con esto, que no hay cómo poner tildes ni nada, entonces se ha ido así, ¿no? Entonces aquí hice un dipolo con alimentación central de 25 centímetros de longitud, funciona a 600 MHz e irradia 475 vatios. Encontrar la magnitud de los campos eléctricos y magnéticos en el punto de coordenadas R igual a 100, θ igual a pi medios y phi igual a 0 radianes, ¿sí? Entonces este ejercicio era bastante sencillo porque lo primero que había que hacer para poder aplicar las fórmulas, como nos dice un dipolo, es saber qué tipo de dipolo es. Entonces para eso tenemos la frecuencia de funcionamiento, que es de 600 MHz, ¿sí? Entonces en función de los 600 MHz, se calcula la longitud de onda, ¿sí? Entonces, al calcular la longitud de onda, nos da que la longitud de onda es de 50 centímetros, ¿no es cierto? Eso les debió haber salido para todos, ¿no? Porque ya sabemos, ¿no? Voy a poner aquí la calculadora. Tengo 3 exponente a la 8 dividido para 6 exponente a la 8, así de sencillo, ¿no? 3 dividido para 6, ¿sí? Porque es 3 exponente a la 8 dividido para 6 exponente a la 8 nos da 0,5, que son 50 centímetros. Por lo tanto, si divido para 2 me da 25 centímetros, que es un dipolo de longitud lambda medios, que nos dice que está de 25 centímetros de longitud. Entonces, este es un dipolo de lambda medios. Entonces, había que aplicar directamente la ecuación del dipolo de lambda medios. Entonces, si ustedes se acuerdan, en el dipolo de lambda medios tenemos ya directamente nuestro campo eléctrico, ¿sí? Vamos a ponerle más grande. Tenemos la ecuación del campo eléctrico, donde obviamente conocemos todos los valores excepto la corriente. Entonces aquí nos dice impedancia de onda, ¿sí? Impedancia de onda es de 120 pi. La distancia R nos dice que es de 100 metros. El ángulo θ nos dice que es de pi medios. Entonces aquí, si tengo coseno de pi medios, esto me da 0 y por lo tanto aquí yo tengo un 1. Y seno de pi medios es 1. Entonces aquí este factor sería directamente 1. Entonces nos quedará simplemente que es igual a Jn y sub 0 a la menos Jkr sobre 2πr. Si nos dice que irradia una potencia de 475 vatios, pues con esa potencia de 475 vatios puedo calcular directamente la corriente, porque acuérdense que tenemos, ¿sí?, como dato que la resistencia de radiación es 2 potencia radiada sobre la corriente al cuadrado, ¿sí? Y aquí con esta ecuación, considerando que la resistencia de radiación que nos interesa es 73 ohmios, y yo conozco la potencia radiada que es 475, con eso calculo cuál es el valor de la corriente. Y con esos resultados directamente aplico en la ecuación
Y ya tengo el valor de E teta, ¿sí? Porque ya conozco 120 pi, he calculado I sub 0, conozco R, conozco teta, y ya calculo E teta y H phi, ¿sí? Esa era la solución sencillísima del ejercicio primero de dipolos. Obviamente a no todos les tocó ese ejercicio, ¿verdad? A no todos les tocó ese ejercicio como tal, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda con respecto a la resolución de este ejercicio, jóvenes? ¿Si estuvo claro cómo se resolvió este ejercicio, señor Guaitara? Ya, perfecto. Listo. Entonces, en función de eso, vamos a ver los otros ejercicios, ¿no? El segundo ejercicio nos dice un dipolo corto de 10 centímetros de longitud es excitado con una corriente de 2 amperios, oscilando a una frecuencia de 10 megahertz. ¿Sí? ¿Cuál es la intensidad de campo eléctrico a 20 kilómetros del dipolo en la dirección de máxima radiación? ¿Sí? Entonces aquí igual, si yo tengo la frecuencia de 10 megahertz, ¿qué es lo que había que hacer? Únicamente calcular la longitud de onda para saber si este dipolo corto, ¿sí? Es un small dipole, es un dipolo pequeño o es un dipolo infinitesimal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Igual, ¿no? Calculamos, ¿sí? Con la calculadora. Si dice 10 MHz, tengo 3 exponente a la 8, dividido para 1 exponente a la 7. ¿Sí? Entonces, divido esto para 1 exponente a la 7. Entonces, me sería esto para 0.1. Entonces, nos dará aquí 3 exponente a la 8 dividido para 1 exponente a la 7, que es lo mismo que dividir 3 para 0.1, que nos da 30 metros. ¿Sí? 30 metros estamos aquí. Y 10 centímetros es lo que nos da la longitud del dipolo. 10 centímetros. Entonces dividimos, ¿no es cierto? ¿Sí? 0.1 dividido para 30. ¿Sí? Y obviamente nos da que es, sí, prácticamente 300 veces más pequeña. Por lo tanto, hablamos de un dipolo infinitesimal. No estamos hablando de un dipolo de longitud finita ni de un dipolo pequeño. Estamos hablando de un dipolo infinitesimal. Por lo tanto, hay que aplicar las ecuaciones del dipolo infinitesimal, que igual ya lo estudiábamos nosotros en clase. ¿Ya? Y cuyas ecuaciones las tenemos aquí. Esta es la ecuación para el dipolo infinitesimal. Obviamente, si me interesa en far field, ¿sí? Entonces, tomo simplemente esta parte de teta de la izquierda, ¿sí? Nada más, Jn K sub 0 L, seno de teta sobre 4 pi R por E a la menos J KR. Esa sería mi ecuación en far field, ¿sí? Entonces, simplemente me dice, sencillito, ¿no? Calcular la intensidad de campo eléctrico. Entonces, la intensidad de campo eléctrico es directamente este valor de ecuación. Algo sencillo para hacer acá, ¿sí? En far field. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, en función de eso, como nos dice a 20 kilómetros del dipolo, entonces lo calculamos directamente, ¿no? Entonces aquí nuestros datos son igual 120 pi, K 2 pi sobre lambda, y sub 0 nos da el valor de 2 amperios, la longitud del dipolo es de 10 centímetros, ¿sí? Teta, como nos dice que lo veamos en la dirección máxima, el seno de teta tiene que valer 1, es decir, teta es pi medios, esto es 1, y la distancia R es 20 kilómetros, ¿ya? Eso era todo de este ejercicio. Así de sencillito tenemos nosotros ese ejercicio. Vamos con el tercero que dice directividad, ¿sí? Aquí lo que nos dice es que el modelo de campo eléctrico de una antena
independiente de phi, aquí no ha aparecido el phi, varía como sigue. 1 para teta, de 0 a 45 grados, 0 para teta, de 45 a 90 grados, y 0.5 para teta, de 90 a 180 grados. Es decir, nos está dando valores de campo eléctrico. ¿Cuál es la directividad de la antena? La directividad de la antena es sencillo, ¿no? Lo que teníamos que hacer es calcular, ¿sí?, la intensidad de radiación. Obviamente la intensidad de radiación también va a estar distribuida de 0 a 45, de 45 a 90 y de 90 a 180. ¿Sí? Y es sencillo porque simplemente la intensidad de radiación o la densidad de potencia, si se calcula en primera instancia, es un medio del módulo de E al cuadrado sobre N. ¿Sí? Para considerar ya en far field. Entonces, si ya tenemos los campos eléctricos, simplemente nos va a dar que en el caso de 0,45 va a ser 1 al cuadrado. Y ese resultado lo multiplicamos por R cuadrado. ¿De acuerdo? Así de sencillo calculamos nosotros el valor de la intensidad de radiación dividido en los grados respectivos. Para la potencia de radiación, obviamente, como tenemos campo eléctrico dividido de 0,45, de 45 a 90 y de 90 a 180 grados, entonces la potencia de radiación también tiene que dividirse, en este caso, en los integrales, porque de 45 a 90 vale 0. Entonces será de 0,45 una integral y de 90 a 180 otra integral, con lo que calcularemos toda la potencia radiada. ¿Sí? Obviamente aquí la potencia radiada nos quedará en términos de R cuadrado, porque no lo conocemos. ¿Sí? Y la directividad igual, la calculamos de 0,45, de 45 a 90 y de 90 a 180 grados. ¿Sí? Y si queremos la directividad máxima, obviamente la directividad máxima va a estar de 0 a 45, que tiene el mismo valor. ¿Sí? Tiene un mismo valor de 0 a 45. Entonces, para eso, simplemente calculamos el 4pi por la intensidad de radiación, que tiene que ver en función de R cuadrado, dividido por la potencia de radiación, que tiene que ver con R cuadrado, se anulan y nos queda un valor numérico de directividad. ¿Sí? Entonces, eso era sencillo. Ahora aquí nos dice, ¿cuál es la resistencia de radiación de la antena a 200 metros si el campo es igual a 10 voltios por metro a esta distancia y la corriente terminal es de 5 amperios? ¿Sí? Entonces aquí, este ya es un ejercicio prácticamente diferente a los datos que nos está dando, ¿sí? Porque ya no tengo un campo eléctrico de 1, de 0, de 0,5. Nos dice que el campo eléctrico es de 10 voltios por metro. Entonces hay que calcularlo de manera distinta a esta de acá, con los datos que estaban arriba. Porque nos da campo eléctrico, nos da corriente, ¿sí? Entonces aquí lo que nos está indicando es que prácticamente estamos en un campo de 10 voltios por metro en una antena donde la corriente al terminal es de 5 amperios. Con eso calculamos cuál es igual a la potencia, ¿sí? Y con la potencia, nosotros con la... ya tenemos la distancia de 200 metros, entonces podríamos calcular, ¿sí?, cuál es la resistencia de radiación. ¿De acuerdo? Entonces, esa era la parte B de este ejercicio, ¿sí? Y el último ejercicio es un ejercicio de propagación, ¿sí? Para ver si nos acordábamos nada más. ¿Sí? Entonces, aquí nos está indicando un sistema de comunicaciones de una vía operando a 100 MHz. Usa dos antenas dipolos idénticas, verticales, resonantes y sin pérdidas como elemento transmisor y receptor, separados 10 kilómetros. A fin que la señal sea detectada por el receptor, el nivel de potencia en los terminales del receptor debe ser de al menos D. No está puesto cuál es la potencia a nivel del receptor, así que ustedes pueden poner cualquier valor de potencia o dejar en términos de el de la variable potencia. Cada antena está conectada al transmisor y al receptor por una línea de transmisión de 50 ohmios. ¿Sí? Asuma que las antenas están acopladas en la polarización y están alineadas de tal forma que la máxima intensidad de una está dirigida hacia la máxima intensidad de radiación de otra. Determine la mínima potencia que debe ser generada por el transmisor para que la señal sea detectada por el receptor. Considere para las pérdidas correctas del transmisor al receptor. Entonces aquí
Lo único que nos está indicando es que están alineadas, no hay pérdidas entre elemento transmisor y receptor, ¿de acuerdo? Pero lo que sí tenemos que considerar aquí es porque está conectado a una línea de transmisión de 50 ohmios, entonces tenemos que considerar las pérdidas de reflexión, ¿sí? Las pérdidas de reflexión en este caso sí se considera porque tenemos dos antenas dipolo. Entonces, obviamente aquí el ejercicio no nos indica qué tipo de antena dipolo es el que estamos teniendo, ¿sí? Entonces, aquí ustedes podían escoger un tipo de antena diferente cada uno. Lo típico que iban a hacer es obviamente considerar que es una antena dipolo de lambda medios, donde en ese caso la impedancia es de 73 ohmios. Si tengo impedancia de 73, entonces trabajo con el coeficiente de reflexión con 50 ohmios y con esto calculo las pérdidas de coeficiente de reflexión. ¿Sí? Entonces ahí lo único que tendríamos es que la potencia de recepción es igual a la potencia de transmisión por la ganancia de la antena transmisora por la ganancia de la antena receptora, que obviamente si digo que son antenas dipolo y digo que tienen longitud de onda lambda medios, considero que la directividad es de 1.64, ¿no es cierto? Y por el lambda sobre 4pi R, que nos da la frecuencia de operación. Entonces, en este caso, igual era una aplicación de una ecuación directa. Y obviamente por el coeficiente 1 menos el coeficiente de reflexión al cuadrado. ¿Sí? Entonces, eso era el ejercicio total o los 4 ejercicios como tal. ¿Sí? Entonces, no estaba complicado. ¿Sí? Sin embargo, en lo que fui calificando, porque en este momento me voy a poner a calificar el resto, ¿sí? Vemos que en los ejercicios, algunos han resuelto, otros han resuelto mal, entonces, en este momento voy a ponerme a calificar, otros ni siquiera han resuelto. Entonces, estamos complicados. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso vamos a revisar el día de hoy. No me voy a demorar mucho en esta calificación. Como ya saben cuál es la respuesta, ustedes saben por qué tienen su respuesta bien o mal. Y lo que sí les voy a pedir a ustedes es que ya estamos en séptimo semestre, ya son grandecitos, como para estar como los de prep o los de primero, tratando de que les manden los ejercicios y copiando exactamente igual. Porque si yo me pongo a ver cuántos han copiado los ejercicios, les pongo a todos 0, ¿sí? Porque copian exactamente igual, no tienen ni idea a veces de lo que hacen, ¿sí? Entonces, por favor, ahí los poquitos que ya revisé, ¿sí? Ya vi que alguien les ha pasado y les ha pasado mal. Entonces, por favor, ya son, como les digo, ya son grandecitos como para estar esperando que les pasen los exámenes, ¿sí? Entonces, si seguimos así, vamos a tener que pedir el segundo parcial que sea presencial. Entonces, si es así, yo voy a pedir autorización para poder tomarles el examen de segundo y del tercer parcial en la poli, ¿sí? Y ahí sí, vamos a ver quién está esperando que le ayude, ¿sí? Entonces yo ya considero que están grandecitos como para estar en esas situaciones, como veo que están a los de niveles más bajos, esperándoles que les pasen los exámenes, ¿sí? Así que por favor, esa consideración. Bien, vamos a hablar el día de hoy un poco de la tecnología Microtrip para que ustedes el resto de la hora puedan trabajar con unos videos y con el libro de Balanes y que hagan un resumen de la tecnología Microtrip mientras yo hago ya las notas para poder pasar el día de hoy, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es tecnología Microtrip, nosotros no hacemos nada más que trabajar con una estructura que es conductor dieléctrico conductor, ¿sí? Algo que ustedes ya vienen revisando en los artículos científicos de acuerdo a lo que ustedes me expusieron la semana anterior, ¿sí? Entonces tenemos una estructura de conductor dieléctrico conductor, ¿sí? Ahora,
obviamente se puede trabajar solamente con conductor dieléctrico, dependiendo del tipo de antena que se va a hacer. Para ello, nosotros vamos a tomar como consideración simplemente la antena dipolo, que ya estudiamos, que no es nada más que líneas de transmisión terminada en circuito abierto, ¿sí? Entonces, si consideramos el concepto que nosotros ya hemos estudiado, el dipolo, lo que vamos a hacer es tener simplemente una estructura conductor dieléctrico, ¿sí? ¿Por qué necesitamos el dieléctrico? Porque si yo trabajo a altas frecuencias, ¿sí? Si yo trabajo a 3 GHz, a 4 GHz, ¿sí? La longitud del dipolo, el espesor del dipolo, va a ser muy pequeño, ¿sí? Va a ser muy pequeñito. Y si yo quiero hacer eso con tubos, va a ser una antena demasiado frágil que no va a poder soportar ni siquiera un vientecito. Entonces, en términos de condiciones ambientales, en términos de la estructura como tal, se determinó que se podía utilizar o que se podía poner el material conductor de la antena sobre un material dieléctrico. Entonces ahí aparece esta tecnología llamada de microstrip, ¿sí? O cinta pequeña, ¿sí? Entonces aquí, como ustedes ven en la gráfica, nosotros lo que tenemos aquí es un dipolo, ¿sí? De lambda medios, donde lo que vamos a hacer es igual a alimentar por cable coaxial. Entonces para eso, vemos aquí que tenemos el cable coaxial que llega, se hace un agujero, entonces en la parte central se alimenta a la mitad del dipolo y en la parte inferior con la chaqueta, que es la referencia, se alimenta a la otra parte inferior del dipolo. Entonces nos queda de esta manera nuestro dipolo como tal en las tres vistas, ¿no? Vista lateral, vista superior y vista lateral siguiente, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden ver cómo se hace la alimentación como tal, ¿sí? Eso como para referencia. Entonces, aquí la única cosa que hay que considerar, ¿sí? O las cosas que hay que considerar es que nosotros tenemos un material dieléctrico, por lo tanto, la velocidad de propagación va a cambiar. Ya no va a ser la velocidad de la luz, que era c, sino va a cambiar, a disminuir a c sobre raíz de ER, de la permitividad del material dieléctrico. Entonces, si nosotros consideramos, por ejemplo, una frecuencia de 100 MHz, ¿sí? Si considero la frecuencia de 100 MHz, entonces, si yo, por ejemplo, estoy en el espacio libre, ¿sí? Divido simplemente 3 exponente a la 8, divido para 1 exponente a la 8 y me deja que es 3 metros, ¿sí? 3 metros la longitud de onda. Sin embargo, si yo pongo un material dieléctrico, la velocidad de propagación disminuye. En este caso, como ustedes ven en pantalla, estoy poniendo una permitividad de 4. Si considero una permitividad de 4, entonces la longitud de onda va a ser igual a la velocidad de propagación, que es 3 exponente a la 8 sobre la raíz de 4 y sobre 1 exponente a la 8. Entonces la longitud de onda disminuye a 1.5. ¿Sí? Entonces ya es diferente la longitud de onda de trabajo. Y esa es otra de las grandes ventajas de utilizar tecnología microstrip, que me permite hacer miniaturización de antenas. Es decir, a mayor directividad del material dieléctrico, menor es la dimensión de la antena. Si yo pongo una permitividad de 10, va a disminuir la longitud de onda en raíz de 10, casi en 3 veces la dimensión de la antena, lo que sería una antena en el espacio libre. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, se divide para 2 la antena. Si antes tenía una longitud de onda de 3, ahora tengo una longitud de onda de 1.5. Y por lo tanto, si hago un dipolo de media longitud de onda, será la mitad, que será 0.75 metros. Entonces, tengo o gano de esa manera. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros podemos ver. La otra forma de alimentar a la antena es a través de líneas de transmisión, como ustedes están viendo aquí, ¿no? Tengo mi antena dipolo y aquí tengo una línea de transmisión a la antena dipolo que se une al cable coaxial a través, obviamente, aquí de un conector, ¿sí? Entonces vamos a tener esa estructura que será la siguiente, ¿sí? Y obviamente yo puedo, en lugar de tener la antena dipolo, generar una antena monopolo. ¿Sí? Donde, en teoría, de acuerdo a lo que hemos estudiado, no voy a tener las dos líneas de transmisión, sino voy a tener una línea de transmisión y una conductora que hace de reflector. Y con eso, acá tengo mi antena monopolo. Entonces, como ustedes pueden ver en pantalla, acá tengo una antena dipolo y acá tengo una antena monopolo.
¿sí? Tengo una antena monopolo. Ahora, ¿qué es lo que hay que considerar cuando se tiene este tipo de estructuras? Que yo tengo aquí conductor, ¿sí? Dieléctrico. Entonces, este dieléctrico es una línea de transmisión que termina en circuito abierto, pero por la presencia del dieléctrico, esta longitud física no es igual a la longitud eléctrica, ¿sí? Y eso se lo va a ver cuando se trabaje de esta manera. Tengo una línea de transmisión y aquí tengo un conductor dieléctrico, ¿sí? Entonces aquí, estos extremos que aparentan ser circuitos abiertos, por su estructura, tienden a alargarse un poco. Y más aún, si es que tengo esta estructura conductor dieléctrico conductor, porque como ya lo dijimos, aquí yo tengo prácticamente un capacitor, entonces aquí al final voy a ver una capacitancia que hace que eléctricamente se alargue un poco más esta línea de transmisión. Por lo tanto, cuando trabajamos con antenas, su dimensión va a ser mucho menor físicamente, porque eléctricamente va a alargarse. Entonces no trabajaremos con 0,5 lambda, sino trabajaremos con 0,48, 0,49 lambda, de tal manera que la longitud eléctrica sí va a ser 0,5 lambda como tal, ¿sí? Entonces, para poder analizar en el libro de Balanis, nosotros tenemos en el capítulo 14, ¿sí? Toda la teoría microstrip, ¿sí? Donde está la estructura para hacer el cálculo. Entonces aquí tenemos lo primerito, ¿no? Que esto es algo que ustedes deben haber estudiado en teoría electromagnética, ¿sí? Cuando ustedes estudiaron capacitores. Aquí tengo una línea de transmisión donde tengo conductor, dieléctrico, conductor. Entonces, para generar una línea de transmisión a una impedancia específica, debo tener un W, un ancho, ¿sí? Un espesor del conductor, un espesor del dieléctrico y una permitividad del dieléctrico, ¿sí? Entonces, en función de esto se calcula una permitividad relativa eficaz, ¿sí? En función de esta ecuación. Obviamente, esta ecuación es una ecuación experimental, por lo tanto, si ustedes ven un libro, un video, puede ser que estas ecuaciones cambien, ¿sí? Cambien estas ecuaciones como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer el día de hoy mientras yo hago la corrección de los exámenes? Se quedan aquí mismo, ¿sí? Lo que van a hacer es revisar el cálculo de del modelo de línea de transmisión, de esta línea de transmisión, para saber cómo se calcula la impedancia característica de esa línea de transmisión, ¿sí? Y cómo se dimensiona. Aquí está, ¿no es cierto? Por ejemplo, diseñar una antena con un substrato con dieléctrico tal. Entonces aquí les está enseñando a hacer las antenitas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Antes de ir al libro de Balanis, ya está puesto acá, ¿no es cierto? Está puesto aquí. En antenas microstrip, ¿sí? 4 videos. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Sí? Van a leer, van a ver estos 4 videos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y vamos a hacer un resumen de esos 4 videos. ¿De acuerdo? Van a hacer un resumen de esos 4 videos como tal. ¿Sí? Y van a hacer un glosario aquí de todos esos conceptos, ¿sí? Entonces, como somos 30 estudiantes, 2 conceptos por cada uno, deben generarse 60 conceptos dentro de lo que es tecnología microstrip, ¿sí? Pero esto lo van a hacer después que ustedes revisen estos 4 videos, ¿sí? Recuerden que cada vez que ustedes activen aquí, se genera un reporte de quién vio el video y quién no vio el video, ¿sí? Entonces,
De aquí, esta hora y media, van a hacer ustedes el análisis, estos 4 videos de lo que es la tecnología microchip, de cómo se hace la alimentación en las antenas microchip, ¿sí? Los efectos de los extremos de los filos de la antena microchip que se llaman fringing effect. Y al final van a hacer el diseño de la antena microchip. De tal manera que con ese estudio, ustedes el día de mañana ya tienen los conceptos claros para poder diseñar una antena microchip. Entonces, para el día de mañana van a tener que tener instalados Designer para poder hacer ya la simulación de las antenas parche. ¿Sí? Eso por favor, y de una vez se registran su asistencia y como les digo, no se desconectan del aula en el caso de que tengan alguna duda. Hasta tanto, yo voy a proceder a calificar ya los exámenes, los trabajos también ya les tengo calificados a mano, ya los subí a nota, y en función de eso ya estamos listos. No creo que quedó ningún grupo pendiente de exponer la semana anterior de lo que es el proyecto de antenas. Todos expusieron, ¿verdad? Sí, Ya. Bien, entonces, por favor, ponerse a trabajar en eso. Recuerden que para mañana necesito que tengan instalado Designer porque ya vamos a empezar a hacer el estudio, porque ya este parcial tienen que presentar ya la simulación de la antena que ustedes van a hacer. ¿Sí? Entonces nos ponemos a trabajar, hasta tanto yo voy a seguir calificando. ¿Sí? Voy a dejar de compartir para que no vean los ceros que ponemos. Sigan trabajando entonces, jóvenes.
Para que visualicen, jóvenes, el ejercicio que estoy presentando, todos tienen el mismo error. Copian aquí que la intensidad de radiación es e cuadrado sobre 2n, y todos ponen e cuadrado sobre n. ¿Por qué desaparece el 2? Cuando copien, si copian, analicen, ¿sí? ¿Cómo van a poner esto? ¿De dónde sacan esto? Que aquí está 2 y acá está simplemente sin el 2 y acá tienen el cuadrado, aquí tienen el módulo. ¿Quién les dice que se quita eso? Entonces ahí se ve que toditos han copiado ese ejercicio, ¿sí? Ahí se ve que toditos han copiado ese ejercicio, ¿no? Entonces, realmente sí causa molestia eso que están haciendo ustedes. Copiar por copiar, pasar por pasar, ¿sí? Sigan haciendo, muchachos.
Por favor, jóvenes, registro la asistencia que todavía no está. Veamos, por favor, señorita Wanga, ¿se encuentra? Señorita Wanga. Presente, Inge. Señor Guaitara. Señor Jara. Presente, Inge, buenos días. Señor Mayorga. Presente, Inge, buenos días. Me voy a poner el pulpo. Señorita Parra. Presente, Inge, buenos días. Listo, ya está el resto registrado la asistencia. Bien, ya están calificados los exámenes, pueden revisar, ahí ya saben los que han copiado y ganas de ponerle 0, pero bueno. Una consulta, jóvenes. Los trabajos todavía no me han subido, ¿no? Porque no les he puesto para que suban el trabajo, ¿verdad? Sí. Ya, este momento, por favor, les subo la tarea para que de una vez me suban. El artículo científico. Está puesto para que, va a estar puesto para que suba uno por grupo, ¿no? Listo, por favor, jóvenes. Este rato suban el artículo después de la prueba parcial. Ahí está para que suba. Inge, disculpe, ¿subimos los dos o basta con que suba uno? Uno por grupo está puesto ahorita para que suba. Ah, ya, Inge, gracias. Inge, disculpe, solamente el PDF, o sea, toda la carpeta con el látex, todo eso. Solo el archivo de PDF nomás. Ya, listo. Gracias.
Inge, disculpe, ¿puedo decirle una duda? Muchas gracias, jóvenes estudiantes. Que tengan una excelente semana. Hoy día ya les estaré pasando sus notas.